rcr750.com en nuestra página web, arroba rcr750 en Twitter e Instagram. Neomar Hernández, te cortaron el internet, no pagaste. Daniel, tarde. Creo que no me escuchan. Bueno, pero te escucho mal, te escucho lejos. ¿Dónde estás, Neomar? Mal. No, esto es terrible, Neomar. Aló, aló. Bueno, escuchamos muy mal a Neomar, vamos a intentar producción retomar la llamada por alguna vía que sea posible. Yo había dejado, cuando estuve, la última vez que estuve allá en Venezuela, allí en la emisora, antes de venirme, yo dejé un juego de teléfonos de vasito plástico con un pabilo amarrado desde ahí hasta la casa de Neomar. Entonces, por favor, bueno, búsquenlo otra vez y láncenle, para ver cómo es la cosa, ¿no? Cuando retomemos a Neomar lo tendremos. En todo caso, hay que decirles que, por supuesto, arranca una nueva semana y esta semana o este fin de semana dejó muchas cosas en el tintero noticioso que, por supuesto, el día de hoy, lunes, se han ratificado. Hay que decir, o se han reiniciado otras, diría yo. El fin de semana fuimos testigos desde el viernes hasta el domingo de cómo Nicolás Maduro, burlando todas las supuestas sanciones que los Estados Unidos supuestamente ha impuesto y que la famosa comunidad internacional ha desatado en su contra, logró montarse en un avión y llegar a México sin que nadie lo detuviera, ni de ida ni de retorno. Muy probablemente para llegar hasta México tuvo que sobrevolar varios países que pudieron muy bien haber detenido su tránsito si es que acaso era la intención detenerlo, hacerlo preso o ponerlo frente a la justicia internacional que lo requiere. A él, a su señora esposa y a su hijo. O sea, los tres requeridos. Ah, no, también Delcy está requerida. O sea, una banda de solicitados mundialmente y resulta ser que, como Pedro por su casa, entraron a México, pasearon y se salieron. No sabemos si el viaje lo pagó y lo patrocinó el cartel de Sinaloa o si lo pagó el hijo del Chapo directamente o cómo fue la cosa. Pero todo esto termina siendo un gran bochorno para ese mamotreto, esa cosa estúpida que la gente se empeña en repetir, la comunidad internacional. La comunidad internacional, amigos míos, es una entelequia. Esos famosos 60 países, más de 60 países que apoyaban en Ecuador. ¿Dónde estará Hola Mundo? Charla Pachangola, que se la pasaba hablando de los más de 60 países que apoyan al presidente Juan Guaidó. ¿Dónde estaban? ¿Dónde está la comunidad internacional? Charla Pachangola. Tristelli Tancheco, ¿dónde está? ¿Dónde está Tristelli Chanclecho? Se la pasaba hablando de los 60 países. César Piquer Condón, ¿dónde está? Se la pasaba hablando de los 60 países. ¿Dónde están todos esos periodistas falsarios y prostibularios, repetidores de estupideces, anclados a la agenda asquerosa del interinato falsario y prostibulario, repitiéndole sus monsergas psicotrópicas y sus estupideces, sumados a la agenda esa de la gran estupidez? ¿Dónde está el bobotrónico el de la pastilla.com? ¿Cómo se llama él? Rabel. Y el otro, el que se hace llamar el Citizen. Sí, pues él era el ciudadano, pero se fue para los Estados Unidos, entonces ahora es el Citizen. Será ridículo. Se la pasa, porque él es diplomático, porque fue durante un año embajador, y entonces él es el embajador, él es diplomático y es experto en relaciones internacionales. Experto en todo son ellos. ¿Y dónde está, pues? ¿Dónde está? ¿Dónde está la comunidad internacional? Que no iba a permitir que Maduro, porque el presidente Guaidó, por ahí salió el falsario ese, porque es que, no, disculpa, pero es que las cosas hay que recordar, por ahí salió el canal el Falsario TV, el Prostibulario TV, donde está el Tristicen, diciendo, Guaidó sigue siendo el papá de los helados. Imagínese usted semejante análisis profundo. Sigue siendo el papá de los helados. Imagínate. Papá de los helados. Entonces uno dice esto, bueno, pero esta gente
Esta gente que se fuma. Esta gente que se fuma. Ahí está Maduro, Maduro en México. Salieron no sé cuántos, todos estos canales fakes, estos canales de contenido fake, que yo no entiendo por qué la gente le encanta verlos si el propio canal dice que es mentira. O sea, los mismos tipos dicen que su contenido es falso. Nada más en el nombre, nada más hay que leer el nombre a los canales. Dice, la DEA a punto, la DEA prepara el operativo para capturar a Nicolás Maduro, tal. Viéndole la cara de poseta a la gente y la gente creyendo estupideces y reenviándolas. ¿Cómo reenviaron durante todo el tiempo las estupideces que decía Juan Gerardo Antonio Guaidó? Mojón sin bigote. Allá están todos en México, todo el mundo tranquilo en México, patrocinado por el cartel de Sinaloa. No hay problema. Del mismo país de donde viene Bichito Comunista y donde viene Axel Taguara. No, pero todo es casualidad. Todo es casualidad. Y entonces van, y entonces, por supuesto, de los 34 países participantes, 32 países participantes de la cumbre, entonces estuvieron masturbándose las ideas con el discurso de dos. O sea, de los 30, se pusieron a repartir el discurso de dos. Dos presidentes importantísimos para el concierto internacional, el presidente de Paraguay y el presidente de Uruguay. Vamos a salir de abajo todo. Vamos a salir de abajo. Imagínate el presidente de Paraguay con voz temblorosa y le torció los ojos a Maduro. Ay, dijo, el hecho de que yo esté aquí no significa que reconozcamos si serás Gandul, si serás Sotreto, Caferato y Turro. Por favor. El hecho de que estemos aquí no quiere decir que reconozcamos. Pero ¿y qué es la CELAC? ¿Qué es la CELAC? La CELAC es un mamotreto montado por el socialismo del siglo XXI para sustituir a la OEA. Pues que tú no lees, no sabes dónde estás parado. El otro, el uruguayo, que es otro de los con los cuales todos estos bobotrones que dicen ser de la derecha, que están a la derecha, de la derecha, a la derecha, a la derecha, los liberales del liberalismo, liberal. Todos ellos que tienen entonces al presidente de Uruguay como el nuevo tótem, la calle Pou. Bueno, Pou le hizo el cerebro al señor. Hablando de los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención. ¿Cómo te atreves tú a decir autodeterminación de los pueblos y no intervención estando sentado en la misma mesa con el jefe de la revolución castrista que no ha hecho otra cosa que intervenir y afectar la autodeterminación de todos los pueblos de América Latina promoviendo guerrillas, promoviendo gobiernos socialistas, metiéndose en la vida interna de los países, promoviendo atentados terroristas y situaciones terribles en Centroamérica, en Sudamérica, por donde ha pasado el castrismo, lo que ha dejado es miseria y desolación. Entonces los tipos van y se sientan en la calle Pou y el Mario Abdo de Paraguay. Van y se sientan en la misma mesa, con los representantes de las dictaduras del continente, porque ellos no, porque hay que ir a dar la batalla de las ideas. ¿Cuál batalla de las ideas si está sentado en un ente que está creado para que no haya ideas? O sea, es como que, y me disculpan la comparación, pero sería el equivalente a que en un congreso de nazis vayan dos judíos a defender la posición. Por favor. O sea, por favor. Y aquí todavía hay gente entonces creyendo no, que la comunidad internacional no va a permitir que 22 años ha permitido el chavismo y 60 años ha permitido el castrismo, chico. La comunidad internacional a la que apelaban para engañar a la gente con el gobierno fake interino, es la misma comunidad internacional que ha permitido el castrismo y que permitió que Fidel Castro hiciera lo que le dio la gana en el continente hasta que se murió en su cama tranquilo después de joderle la vida a todo el mundo. La misma comunidad internacional, mire, en este momento en el que estamos hablando aquí, hay en desarrollo una hambruna en Etiopía. Yo tengo amigos etíopes y vecinos etíopes, refugiados, de la zona del Tigray, que es la zona donde se encuentra una minoría étnica, pero que son mayoritarios ahí en esa zona, entre Etiopía y Eritrea, que son el pueblo Tigray, o los tigriñas, como también se les conoce. Bueno, el presidente o el jefe de gobierno de ese país ha decidido que él no va a dejar pasar la ayuda humanitaria a esa zona. Y se ha desatado una hambruna
como en los peores tiempos del África pasada, con aquellas horribles imágenes de los niños de Biafra que los contemporáneos conmigo se recordarán. Eso se está viendo en este momento en Etiopía. Pero ustedes saben que es lo mejor. Que el tipo que está impidiendo que entre la ayuda humanitaria para la zona donde está la hambruna en Etiopía, el primer ministro de Somalia, o de Etiopía, disculpen ustedes, el primer ministro de Etiopía, el tipo es un premio Nobel de la Paz. Un premio Nobel de la Paz está matando de hambre al pueblo Tigray. Y la comunidad internacional, ¿qué hizo? Le dio el premio Nobel. Le dieron el premio Nobel. No les extrañe que aquí en cualquier momento salga y le den un premio Nobel compartido a mojón con bigote y mojón sin bigote. Son muy capaces por los no loables esfuerzos por llevar la paz al pueblo venezolano. Mientras matan de hambre y mandan a 6 millones de venezolanos a que salgan caminando de su país y vean dónde demonios los reciben. Neomar Hernández, ¿has vuelto? He vuelto, o eso pienso, tengo un retorno allí, ahora sí. Vamos, mira, Daniel, que lo que ha ocurrido el fin de semana tiene que dejar muy en claro una cosa, y es que todo eso que tú has mencionado sobre las creencias que no pocos sostuvimos hasta hace nada sobre la idea de que la comunidad internacional, bueno, iba a tomarse más en serio lo que estaba ocurriendo en Venezuela, de que existía algo así como un gobierno interino que era alternativo a Nicolás Maduro. Bueno, justamente todo eso es lo que ha terminado de caer este fin de semana. Por ejemplo, internamente, el gobierno interino estaba muerto, yo diría que desde abril de 2019, cuando se cayó la tesis interna, o la tesis de colapso interna del régimen chavista. En abril de 2019, el 30 de abril, cuando por cierto cerraron esta estación en señal abierta, se pensaba que iba a cristalizar la famosa revolución de la Carlota, donde los militares, bueno, se iban a poner del lado correcto de la historia, se iba a producir una especie de rompimiento militar entre los que estaban del lado de la Constitución y los que no, y ese día nos quedó claro que el chavismo tenía, más allá de lo que uno pueda decir, ya completamente colonizado a por lo menos los sectores dirigentes o los mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para por lo menos quedarse en el poder por un tiempo, digamos, considerable. Bueno, eso tumbó la tesis de que internamente se podía. ¿Qué nos quedó después de eso? Bueno, nos quedó la idea, la ficción, porque al final de cuentas la ficción es cuento, de que por vía externa o de que por desconocimiento, porque ya nosotros sabíamos de hace mucho tiempo que obviamente no iba a haber ningún operativo, ninguna incursión, ninguna operación táctica militar para traer acá tropas de otros países y para liberar a Venezuela, pero uno creyó que, digamos, por la vía del feo internacional, por la vía del desprecio internacional, por la vía de la cerrada de puertas en la cara internacional, Maduro se iba a ver constreñido. Bueno, ¿qué ha ocurrido el fin de semana con el evento de la CELAC? Que Maduro se ha presentado nuevamente en sociedad ante el mundo. Y esto ya significa que internacionalmente se ha caído la tesis del gobierno interino también. O sea, ya teníamos un gobierno interino colapsado por la vía interna, teníamos un gobierno interino que desde el punto de vista internacional ya se había probado que no iba a ocurrir ningún tipo de incursión en territorio venezolano para presionar a Maduro, y a renglón seguido lo que quedaba era esta tercera posibilidad, pues bueno, de que Maduro, por la vía de esa especie de asco que había levantado supuestamente internacionalmente, bueno, entonces Maduro quedara renegado del plano de los presidentes del panorama mundial. Bueno, eso ha quedado desestimado el fin de semana. Y aquí hay gente entonces dándole la vuelta a eso, diciendo que bueno, que la CELAC es esto y es lo otro, y es verdad, la CELAC es justamente lo que tú acabas de decir, la CELAC es uno de los varios inventos de Chávez y el socialismo del siglo XXI por crear una institucionalidad paralela a nivel mundial, a nivel regional y mundial, porque recordemos que el cuento de la integración de los países, de esta especie de tercermundismo redivivo de Hugo Chávez, no acaba y comienza en la Patagonia y termina en México. Esto tiene alcance en los países del África,
tiene alcance en países de Europa, tiene alcance por supuesto en Asia, con China. O sea, aquí hay todo un entramado mundial de relaciones paralelas a la institucionalidad, digamos, de los organismos o los foros creados por Occidente, en los que Chávez se apuntó, y a veces ni siquiera se apuntó, sino que él mismo creó. Entonces, cuando tú tienes todo esto, tú tienes que terminar asumiendo que ya el gobierno interino no existe. Esa es la gran verdad después del fin de semana. Y lo segundo, que es lo que de hecho duele más, porque a uno no le duele las cosas que no existen, a uno lo que le duele es la decepción frente a cómo está el mundo y cómo esa comunidad internacional justamente no existe para Venezuela. De ahora en más, bueno, Venezuela seguirá siendo uno de los demás casos que hay en las agendas de los países de Europa, en las agendas de los países del norte de América, específicamente de los Estados Unidos y del Canadá. Eso seguirá siendo lo que ocurra con Venezuela. Pero es muy mala noticia. Yo quisiera que nosotros, porque creo que ya el tiempo apremia, tenemos que ir a la pausa. Vayamos a la pausa y volvemos analizando esto en mayor profundidad. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Llegó a Caracas el Paraíso Dental, restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222, y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos en Y Así Nos Va. Yo creo que en más de una ocasión, y afortunadamente, uno es de ese grupo de personas, y creo que puedo hablar por Neomar también, que prefiere decir lo que piensa antes de decir algo para que lo aplaudan. Pero si de algo hemos sido nosotros sumamente escépticos, ha sido de ese fulano apoyo de la comunidad internacional a la causa de la libertad en Venezuela. Si algo hemos criticado nosotros ha sido el amarrarse a esa creencia de que a la comunidad internacional le interesa. Esos países, para empezar, el solo hecho de ir a la CELAC ya es una declaración de intenciones. Yo veía al presidente paraguayo allí como intentando ser el último sodomita virgen de Sodoma antes de que la quemaran, diciendo que el hecho de estar aquí no significa que estemos reconociendo a Maduro. Peor que eso, estás montado en la agenda para crear un organismo paralelo, para a través de ese organismo paralelo sustituir a la OEA, que es un organismo que tiene sus defectos, que tiene sus situaciones, pero que no se puede negar bajo ningún respecto que la OEA ha sido la organización que permitió que el sistema interamericano, que es inclusive anterior al sistema de las Naciones Unidas, que parece que estos politiqueros ahora no estudian ni siquiera la historia de sus propios países, ni la historia de la política exterior de sus propios países, ni la historia de la América Latina, pero andan hablando y diciendo que son latinoamericanistas, ni un libro se han leído. No saben lo que es el sistema interamericano. No saben lo que es la agenda del socialismo del siglo XXI. No tienen ni idea del enemigo contra el que están peleando. Y eso aplica a Mario Abdo y aplica a la calle Pou también. ¿Por qué? Porque el solo hecho de ir a esa reunión ya los convierte en parte de la agenda para la demolición de la OEA. Lo que corresponde en este momento es defender la OEA.
Lo que corresponde en este momento es mantenerse en la OEA. Lo que corresponde en este momento es reconvertir a la OEA en el organismo fuerte que represente todas esas instituciones. Tú sabes la cantidad de instituciones que se han creado dentro de eso que se llama sistema interamericano para permitir que la América Latina empezara a girar alrededor de la promoción de la democracia, de las libertades y de la búsqueda de las libertades económicas como mecanismo de progreso para sus sociedades. ¿Sabes lo que costó eso? ¿Sabes lo que eso costó? Para que vengan entonces estos que dicen ser parte de la libertad, tal, bla, 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 bla. Montarse en la camioneta porque eso ni siquiera un autobús, es una camioneta. Montarse en la camioneta del siglo XXI de la CELAC, patrocinada por el cartel de Sinaloa. Valga decir, porque las cosas no se pueden dejar de lado. Entonces aquí pareciera que todo gira alrededor de la intención de declarar a la América Latina, bueno, las libertades plenas para el tráfico de cocaína y de otras drogas. O sea, porque la agenda que parece que la están dictando los carteles de la droga, la están dictando los vendedores de armas para el narco, la están dictando los que transportan, los que trafican, los que legitiman capitales. Y por eso es que se ven las cosas que se están viendo con personajitos que son expertos en legitimación de capitales y expertos en campañas electorales y expertos en conciertos en Cúcuta, dando vueltas por todo el continente asesorando presidentes y asesorando gobiernitos y asesorando partidos. Y entonces, ¿para dónde vamos aquí, Neomar? ¿Para dónde vamos? Mira, la cosa es muy clara. Fíjate tú que lo primero que llamaba la atención de la gente cuando Maduro hace público que sale del país, prácticamente la primera gran gira internacional, primero latinoamericana, pero hay que decirlo, internacional, o sea, puertas afuera de Maduro después de toda esta película, ¿no? Del gobierno interino, esta cumbre de la CELAC, después de las acusaciones, los indictments de la justicia, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, después del organigrama donde él figura como cabeza de una corporación criminal, después de la recompensa, lo primero que dice la gente es, ¿cómo es posible que se supone que hay un cartelito muy bonito que tiene la cara de Maduro y que dice 15 millones de dólares y no sé qué, y Maduro cae allá y aterriza en México y se presenta además enflusado, planchadito, y da un discurso y todo lo demás? Bueno, allí es donde está el problema. El problema está justamente en que es un mundo que ha diseñado unas supuestas soluciones para unos problemas que, bueno, ellos creen que tienen una metástasis y la van a curar con no sé, con un ungüento tópico, que ellos le van a echar a una gente una pomada, un Irudoy, ¿no? Para que le quite los morados, ¿no? Deja para que se le salga el golpe. Y entonces con una pomada van a curar eso, porque justamente la recompensa por el caso de Maduro no tiene ninguna validez hasta que Maduro no deje la presidencia. Bueno, la cosa entonces es hasta nociva, porque fíjate tú entonces qué ocurriría, que es que Maduro no va a dejar la presidencia nunca. Si tú le pones preso a la cabeza y dices, esta recompensa solo puede ser cobrada en tanto y en cuanto este ciudadano ya no esté prevalido de la prerrogativa de presidente, bueno, ¿cuándo ese ciudadano va a dejar la presidencia? No sé si me entiendes la analogía. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto esa comunidad internacional que parecía tener tan buenas intenciones con Venezuela, que hacía las cosas hasta cierto punto también pensadas con Venezuela, decía uno, ¿hasta qué punto tiene unos mecanismos que son absolutamente inefectivos para aplacar este absoluto cáncer maligno y metastásico que tenemos en Venezuela? Porque si tú me dices que tú tienes una solución que es catalogar al régimen tal cual es, que es catalogarlo como una corporación que delinque, que tiene unos cabecillas, que tiene debajo de eso a unos lugartenientes, que tiene debajo de eso unos organismos que actúan concertada y sistemáticamente, no, pero es que no se les puede tocar, porque es que ellos mientras tengan cargos dentro de la estructura de gobierno, ellos no son procesables. Bueno, ¿cuándo van esas personas a ceder el cargo? No tiene ningún sentido esto. Entonces, nosotros lo que estamos en este momento, como aquí somos absolutamente claros como el agua del río, y como aquí no estamos con mampareos, nosotros lo que estamos hablando de agua es en el momento del tobazo de agua, cuando en Chéverísimo venían dos viejitas que eran bien echadoras de varilla y agarraban a la gente, a los muchachos y tal, le decían, no, párese ahí y pida. Y le decían, párese en aquel rincón y pídale, pero cierre los ojos y pídale a Dios todo lo que usted quiere y pídale, pero pídale con fervor.
y esas viejitas sinvergüenzas agarraban y se montaban en un segundo o tercer piso de ese mismo sitio donde ellos mandaban y ¡shum!, le mandaban un tobo de agua y a aquella gente le caía aquella agua helada. Bueno, nosotros estamos en eso, estamos en el momento de ver realmente en qué mundo estamos insertos y cómo realmente Maduro con el tema de tener cero escrúpulos ha logrado ganar el round. Ahora, yo creo que hay que ser sincero con esto, Daniel, y no perpetuar ni desde los medios de comunicación ni desde de la dirigencia política este cuento del vamos bien, que se nos dijo tanto tiempo, este cuento de vienen cosas mejores. No, estamos en un pésimo momento. Además personas como tú y como yo, porque nosotros, amén de que asumimos que la comunidad internacional parece que no va a ir más allá, porque está amarrada, porque hay camisas de fuerza, porque los gobiernos tienen sus propios problemas dentro de sus confines nacionales, porque los organismos internacionales donde se supone que se conectan los esfuerzos concertados del mundo para atender problemas que son más complejos, más graves, más gruesos, esos organismos parece que se revelan ineficientes. Nosotros, amén de que sabemos que la comunidad internacional parece que no va a hacer más, nosotros no nos hemos inclinado hacia el otro lado de la balanza, que es lo que dicen estos politicuchos, que bueno, como eso es así, entonces hay que meterse en la maraña electoral y hay que inscribir candidaturas, porque nadie nos va a venir a salvar. Entonces, inscribamos candidatos a alcaldes de Sucre, de Caracas, de Baruta, de Latillo, ¿verdad? Que con eso arreglamos el problema. No, porque nosotros sabemos que ese no es el arreglo del problema tampoco. Sabemos qué es lo que está ocurriendo, sabemos la dimensión del problema que tenemos enfrente, pero estamos en la etapa en la que, aunque el mundo ya comparte esa visión, el mundo no está dispuesto a arriesgar. El mundo no está dispuesto a arriesgar. Y no está el mundo quizás no está dispuesto a arriesgar porque no ve que haya en Venezuela una clase política dispuesta a asumir las consecuencias de que la comunidad internacional se arriesgue. Y por supuesto, en medio de eso, politiquero es politiquero. Dentro o fuera de Venezuela, latinoamericanos, de los Estados Unidos, los politiqueros son politiqueros donde quiere, donde sea, y eso existe en todas partes. Y al final, todo el mundo entonces posa para las cámaras, todo el mundo posa para la galería, todo el mundo se toma la foto, todo el mundo da un discurso ahí, como la calle Pou, que es bastante demagogo, las cosas que dice, o sea, basta nada más medio escucharlo para darse cuenta que estos tipos que dicen ser de derecha, que dicen ser liberales, tal, lo que tienen es un menjurje ideológico en la cabeza que no saben ni para dónde van ni de dónde vienen, no tienen claro ni que son lo que son los más mínimos conceptos utilizados en el derecho internacional y son los que dirigen la política internacional de sus países. ¿Cómo es posible que de la calle Pou haya ido a hacerse eco y haya tomado los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención, porque él considera que él está casado con esos principios? Pero bueno, pero si estás casado con esos principios, ¿qué hace sentado en la misma mesa con el dictador cubano, que no ha hecho otra cosa que promover la intervención de su país y de los servicios de inteligencia y contrainteligencia de su país en el territorio de otros países? ¿O este acaso el castrismo no se burló de la autodeterminación del pueblo venezolano cuando invadió con combatientes a los cuales entrenó en su territorio para crear una guerra de guerrillas en Venezuela? ¿Pues que acaso no participaron en la promoción de las guerras de guerrillas en Centroamérica, que todavía están allí viviéndose las consecuencias? Lo que pasa es que el que no sabe de historia cualquiera le mete cuento, y tenemos una clase política en Latinoamérica que es ignorante de la historia de América Latina, ignorante del derecho internacional, y por eso es que está en minusvalía en frente del socialismo internacional. Vamos al corte y ya venimos con más de esto, por favor. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios.
Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Seguimos Y Así Nos Va. Yo creo que si algo está lo suficientemente claro, es que en efecto la clase política venezolana y la clase política latinoamericana no está consciente de cuáles son las amenazas, cuáles son, o sea, esas cosas que llaman los tecnócratas, no son capaces de hacer una matriz FODA sobre América Latina, Neomar. Son incapaces de eso. Bueno. Fortaleza, oportunidades, no pueden hacerlo. O sea, si algo tiene ahorita América Latina es carencia de políticos. Carencia de políticos. Lo que hay es, por un lado, una gente ideológicamente extraviada que sustituyeron sus ideas por eslogans hechos en laboratorios de marketing que les dice hasta cómo van a vestirse y cómo van a caminar, pero son incapaces de decirle, mire, la libertad se logra con esto y con esto, porque ellos no saben nada de eso, ni les interesa. Y por el otro lado, criminales, porque los socialistas son criminales. El socialismo, la fase superior del socialismo es el crimen, siempre. Entonces ahí tienes a un López Obrador, yo voy a decir, no, pero ¿por qué en México no lo capturaron? Pero perdón. ¿Ustedes sabían que la policía mexicana en un operativo magnífico, lograron capturar al sucesor en el negocio del narcotráfico del Chapo Guzmán, nada más y nada menos que el hijo del Chapo Guzmán, y después que lo capturaron en cadena nacional, en intervención pública, esto no lo estoy inventando yo, Andrés Manuel López Obrador explicó que él había mandado a liberar al señor para evitar un baño de sangre. Eso ocurrió. Entonces, si liberó al hijo del Chapo, ¿quién les dijo que iba a ser capaz de dejar de invitar al perro de presa del Cartel de los Soles? Si para algo lo necesitan en México, pero por Dios. Es que de verdad creemos que el Cartel de Sinaloa le interesa que el chavismo deje de gobernar en Venezuela para ser sustituido por un gobierno donde reine la ley y el orden. Se le acaba más de la mitad del negocio al Cartel de Sinaloa. Esa es la verdad. O sea, lo demás es adorno. Lo demás es tontería. Por fin hizo algo bueno Duque, vale. No fue. Claro, lógico. Sí, Daniel, y Bolsonaro tampoco fue. Daniel, porque hay gente que... No, pero es que creo que ya Brasil está fuera es el único país de América Pero por Latina. supuesto... Pero hasta Colombia, y eso es lo que no sabe mucha gente, me imagino que... Claro, esto proviene año 2010. La CELAC es 2010 el primer acto, creo. Esto debe venir... en 2010 ya se había ido Uribe, era el gobierno de Santos, no recuerdo ahorita. Pero el tema clave acá, para que nosotros nos caiga la locha, es que todos los países de América Latina, escúchenme bien, todos los países, salvo Brasil, que estuvo, porque obviamente en ese binomio maravilloso que era Lula y Dilma Rousseff, integraron pero de cabeza, de pata y cabeza al Brasil en esta iniciativa, todos los países de América Latina están en la CELAC, todos, o sea, todos se montaron en la parainstitucionalidad, todos se montaron en este experimento, todos se arrimaron el barco de caerle a piedras a la OEA. O sea, en realidad todos los países estaban como en una actitud,
de bueno, si esto no nos va a quitar, vamos a probar a ver qué. Y bueno, y allí va ese barco. Eso es un barco navegado exclusivamente por el socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es la otra figura descollante, para ver si nos entendemos, que tuvo esta cumbre de la CELAC? Un tipo al que no se le comprende una idea, Daniel, que es Pedro Castillo del Perú. Pedro No, Castillo. sí se le comprende. Se le comprende. ¿Comprende? Él tiene una sola idea, Neomar. Él tiene una sola idea: destruir el Perú. Bueno. Esa es la idea. Está clara. Está clara. Pero es que además de eso, Neomar, nosotros tenemos, yo creo, que hacer un gran esfuerzo por sobreponernos a la puesta en escena de los tipos. Porque nosotros estuvimos durante años diciendo que Chávez era bruto, que Nicolás era bruto. Mira cómo habla Evo, que no se le entiende lo que dice, qué bruto es Evo, mira las tonterías que dice, ay, mira los gafos que habla mira otra. Y en realidad el problema es que el socialismo criminal, valga la redundancia, lo que hace son puestas en escena. Cuando Evo Morales balbucea, balbucea para decir tonterías, pero no balbucea ni para perseguir carajitas ni para robarse los reales. Cuando tú ves a Nicolás Maduro balbuceando estupideces, puede balbucear estupideces, pero ahí está asesinando gente y traficando con cuántas cosas puede traficar. Igual pasa con Andrés Manuel López Obrador, igual pasa con Pedro Castillo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ellos hacen esas puestas en escena hablando tonterías, ¿a quién le están hablando? No le están hablando a ti, ni me están hablando a mí, ni le están hablando a las clases medias, le están hablando a la gente que ellos presumen que son ignorantes, que son sus electores, y que no van a contrastar ni van a rebatir lo que ellos dicen, porque al fin y al cabo no entienden de qué demonios están hablando. Para la mayoría de los votantes de Pedro Castillo, al ver a ese sujeto con el sombrero ese del sombrerón, ahí sentado, el sombrerón es una figura, por cierto, el sombrerón, para quien no lo sabe, en América, creo que en América Central, hay un espanto que se llama el sombrerón, ¿sabías eso? Que es un enano que usa un sombrero más grande que él y que no se le ve nunca el rostro. Entonces un enano tal, todo aquello, que es una especie de espanto, cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que para el votante de Pedro Castillo, bueno, el presidente Pedro Castillo hizo una magistral entrada porque representó al autóctono Perú, y ahí está, ya, eso no le importa si dijo, no saben qué es la autodeterminación de los pueblos, no saben lo que es la intervención, no saben lo que es la soberanía popular, no saben nada de eso. Eso no está dirigido a nosotros. Lo que sí está dirigido a nosotros es la destrucción de las libertades, la destrucción de la democracia, la destrucción de las instituciones. Ellos saben lo que están haciendo. Lo que no sabemos, lo que estamos haciendo, somos los ciudadanos que queremos democracia, que queremos libertad, porque lamentablemente andamos persiguiendo a unos falsos ídolos, a unos falsos profetas, que no saben qué demonio hacer, que no tienen claras las ideas, que no saben para dónde caminar, que se montan en agendas estúpidas, como le pasó a Donald Trump, que en vez de encabezar la gran defensa del Occidente con seriedad, con tranquilidad, lo que hizo fue al final pretender que él estaba en un reality show. Y allí vamos, y así nos va. Ya te digo yo. Lamentable, es lamentable, pero de verdad está ganando el equipo de los malos. Y no porque sean mejores, ni porque tengan más recursos, sino por incapacidad de los buenos para ponerse de acuerdo. No, hay definitivamente, aquí la reflexión final tiene que ser necesariamente, Daniel, que la democracia liberal, que es, digamos, el sustrato o la síntesis, mejor así, porque es como el producto más acabado que tiene desde el punto de vista político-económico Occidente, hasta este tiempo. Quizá pasado mañana saldrá algo mejor, ¿no? Pero hasta ahora el régimen político, digamos, mejor acabado para defender pluralismo, para defender las libertades básicas del hombre. Ni siquiera estoy hablando de temas solamente económicos, estoy hablando de la libertad de expresión, la libertad de propiedad, la libertad de circulación, la libertad más amplia, el sentido más amplio de la libertad, que es una cosa natural, no viene dada por un decreto, no viene dado porque una escritura lo proclame así. Eso es la democracia liberal, y eso llevado a un sistema político, bueno, eso es la desconfianza en el poder, y por eso la división de poderes, la autonomía de cada uno de ellos, es el régimen político que no se inmiscuye, o el gobierno que no se inmiscuye sino nada más que lo necesario
en los asuntos económicos, que quedan relegados a los particulares. Eso que se llama democracia liberal y que es el resultado, repito, más acabado que tiene Occidente para ofrecerle al mundo, por cierto, es lo mejor que hay hasta ahora. No hay, voltee usted a Medio Oriente, voltee usted al experimento chino, voltee usted al sistema mafioso, caquistocrático ruso, voltee usted a esta desbandada que ha proclamado el socialismo del siglo XXI y que ha proclamado y llevado a la práctica, porque no solamente queda en los libros, sino que han humillado a pueblos enteros. Bueno, esos países que tienen este sistema no tienen igualdad de fuerzas para combatir, bien porque no las han procurado, bien porque no les interesa, bien porque en aras de la pluralidad, del respeto a los derechos humanos, lo que usted quiera, no tienen la capacidad para combatir a los llamados regímenes del mal. No hay forma porque un régimen del mal no tiene límites. Un régimen del mal tiene una vocación de poder absoluta. Un régimen del mal utiliza medios absolutos. Un régimen del mal no se para, como decimos nosotros los venezolanos, en artículo. Un régimen del mal va hasta el final. Además, los regímenes del mal, hasta cuando son derrotados, tienen la persistencia de volver al poder. Aquí hay gente que, bueno, en aras de eso, que es la democracia, de que, bueno, y la alternabilidad y toda esta cuestión, que es muy buena, repito, para nosotros, los que queremos vivir en estos sistemas, no podemos combatir eso. No ha logrado combatir eso. Existe lo que yo llamaría una asimetría de situaciones o una asimetría de recursos entre ambos sistemas. Entonces, si no comenzamos por reconocer el problema, bueno, muy lejos estamos de solucionarlo, pero esa es la verdad. Y no estamos ya en el mundo donde, como leí en alguna oportunidad en una cita del maestro Carrera Dama, había gente como Betancourt que había llegado a la convicción, según Carrera Dama, de que cuando las democracias caían había que hacer de todo para recuperarlas, incluso poner en práctica métodos no democráticos. Así lo resumía Carrera. Carrera decía, de hecho, no conozco en tiempos contemporáneos una democracia que haya sido rescatada por métodos democráticos. Para mí esa frase lo he encerrado todo desde que la leí. O sea, yo dije, ahí está la clave. Ahí está el dejar atrás la pacatería. Ahí está dejar atrás, porque uno lee mucho, gente incluso del buenismo, ¿no? Eso lo han llamado también buenismo en estos tiempos. Gente que quiere ser más buena que el Papa, y lo dice un católico practicante. Son los mismos personajes, ¿verdad? Que tienen todo, que se fumaron todos los psicotrópicos ideológicos que pudieron con las hojas de las venas abiertas de América Latina, tanto a la izquierda como a la derecha, que salieron en comandita a pedirle a Donald Trump que declarara que negara la posibilidad en cualquier escenario de encabezar una acción militar contra el régimen de Chávez, del chavismo en Venezuela. ¿Y quiénes fueron los que pidieron eso? Eso lo pidieron Bolsonaro, eso lo pidió Duque, eso lo pidió Piñera, eso lo pidieron todos esos amiguitos, esos super liberales, esos super de derecha, super conservadores. Esos amiguitos todos estuvieron en contra de que hubiera cualquier acción militar contra el chavismo. ¿Por qué? Porque los tipos son todos anti-yanqui. Porque lamentablemente el estamento militar brasileño tiene en su mente sustituir al imperio yanqui como nación hegemónica en la región, y esa es su agenda desde hace décadas. Como lo tiene también en mente Argentina, la Argentina de Macri. La Argentina de Macri dijo eso. No, cuidado, no, mucho cuidado. Esas cosas pasaron. Por eso es que ahora hay un movimiento que uno espera, ¿no? En la Argentina, ahora que vienen, que acaban de pasar las elecciones para el Congreso, ¿no? Que dice justamente desde una derecha en Argentina, se dice, o lo que uno cree va a ser una derecha, se dice, somos todo menos macristas. O sea, nosotros sí vamos a asumir esto, porque en efecto Macri, el señor Mauricio Macri, representa justamente esto que te estoy diciendo, o que te acabo de mencionar. Él reúne todas esas características, pero en el típico liderazgo latinoamericano, con otras taras adicionales que tienen los líderes latinoamericanos. Pero es que no pueden, Leomar, no pueden soltarlo.
No pueden soltar los programas. Vamos allá al corte y ya venimos con la parte final de este programa. Yo de verdad estoy verdaderamente, no sé, pana, no sé. Ya venimos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos en Y así nos va, parte final. Vamos a leer algunos comentarios. Aquí nos dice Naika, nuestra querida Naika Díaz. Fernando de Rincón estaba estupefacto de ver cómo Maduro llegó a México. Y no estaba estupefacto Fernando de Rincón al saber que en su país gobierna a López Obrador. Por cierto, a Fernando de Rincón no lo dejan entrar a Venezuela. A sus compatriotas, youtubers, viajeros sí los dejaron entrar. Eso no le llama la atención a nadie. Así son las cosas. Aquí nos dice... para acá había un mensaje que nos dice Luis Pérez. Para reconocer el problema, Neomar, hay que ir a su causa raíz. Y la causa raíz de la tragedia venezolana no es ni política ni ideológica, es dinero. El dinero público venezolano saqueado. Bueno, me va a perdonar, amigo Luis Pérez, pero yo tampoco creo que sea el dinero, ¿sabes? El problema venezolano son los valores. El problema venezolano son los valores. Mucho más los antivalores, sobre los cuales se ha levantado buena parte del entramado politiquero venezolano. Si nosotros sacamos de la ecuación venezolana la corrupción, si nosotros sacamos el ladrillo de la corrupción, se cae el edificio del chavismo y de su oposición falsaria y prostibularia. Se lo aseguro. Omar. No, yo comparto una parte del argumento del dinero, pero no es solo. O sea, ¿por qué? El caso es que Chávez llega y la comandita de Chávez llegan al poder justamente porque tenían sí muchos de ellos ganas de hacerse millonarios, y eso se refleja, por ejemplo, un gran resentimiento histórico contra los que tenían versus los que no tenían, según la historia que ellos han tratado de venderle al mundo. Hay otros, yo diría que como el propio Chávez, que aunque quería llenarse y le gustaban las cosas buenas, y hay suficientes, digamos, referencias bibliográficas de que el tipo, después de no tener, comenzar a tener, entonces se entusiasmó con las cosas buenas, bueno, y por ahí están las fotos, con los relojes y todas esas cositas. El caso de Chávez era aún peor, porque el caso de Chávez no era dinero, el caso de Chávez era poder. Entonces, yo diría que lo que sintetiza ambas cosas, el dinero y el poder, es el resentimiento. Entonces, ese es el motor esencial por el que estos tipos de alguna manera se llegan al poder. Luego hay un problema, Daniel, que ya no es dinero ni es poder. Ahora hay un problema judicial. El problema de la permanencia después de 22 años, en muchos de los casos ya no viene explicada porque los tipos quieran más plata, porque ya están absolutamente, pero a borbotones, las alcancías de plata de estos señores, ¿no? Y tampoco quizá quieran más poder, porque bueno, ¿qué más poder van a tener en un país que prácticamente han volteado patas arriba y que lo han reconfigurado como les ha dado la gana para convertirlo en una especie de chiquero de grandes proporciones?
Eso. El tema es que ya para ellos dejar el poder es un asunto existencial. O sea, yo no dejo el poder porque o caigo preso o me mandan para la otra vida. Entonces el caso es ese, ya el dinero se queda corto, porque el dinero fue en una etapa. El dinero incluso ha sido el motivo para que mucha gente persiga el poder en Venezuela por mucho tiempo, además porque Venezuela es un petroestado, y acceder al poder en Venezuela es acceder al manejo de la renta petrolera, ser el que asigna, el dueño de la caja de los machetes, ser el que picha, ser el que distribuye, el que reparte. Pero ya con estos tipos yo creo que nosotros nos pasamos tres pueblos con eso, ya que hay otras razones. Pero también es una falta de comprensión. Fíjate aquí lo que nos dice Luz Marina. Bolivia con la señora Áñez no metió presos a los comunistas delincuentes y ahora ella está presa. Así fue Macri, pero los comunistas iban con todo sin pararle a nada. Es así. Que hay una simetría. ¿Qué hizo Lukashenko, chicos? ¿Qué hizo Lukashenko? Lukashenko agarró al más acérrimo de los promotores de la desobediencia en contra de su régimen, asilado en Polonia, y le mandó unos aviones unos cazapatumbales del avión comercial en el que iba, lo obligó a aterrizar y lo secuestró con ayuda de la inteligencia rusa. ¿Dónde está la comunidad internacional? ¿Qué pasó con eso? Acaba de ocurrir que el opositor ruso Navalny, que le sobrevivió a un atentado hecho por los servicios secretos rusos, porque el gobierno alemán le dijo, por favor mándenos al señor que nosotros lo vamos a atender aquí en los hospitales, y le salvaron la vida. Y el tipo con 4 pares, ¿oíste? El tipo Navalny. Ese tipo tiene tabaco en la vejiga, ¿viste? El tipo se vino, lo curaron aquí en Alemania y dijo, hasta luego, gracias, me devuelvo para mi país. ¿Pero para dónde? No, me devuelvo para mi país. Pero te van a matar, me devuelvo, dije. Y se devolvió. Y lo metieron preso. Pero ¿tú sabes lo que acaba de ocurrir? Que el señor había creado una aplicación para utilizarse en teléfonos inteligentes, llamada Navalny, para promover la información libre, para evitar las matrices de opinión del régimen ruso. ¿Tú sabes lo que hizo Putin? Le allanó las instalaciones a las Big Tech, Google y Apple. ¿Y tú sabes lo que hicieron Google y Apple? Retiraron la aplicación y no se puede descargar la aplicación en los dispositivos Android ni en los dispositivos Apple. ¿Y entonces? ¿Por qué? Porque se pusieron de rodillas, chicos. Se pusieron de rodillas. Que lo hubiese hecho Trump, no sabes tú la que se hubiese armado. Que le hubiesen hecho eso al niño bobotrónico de Facebook, para que tú veas. El niño bobotrónico de Facebook, que hasta donde se sabe invirtió $300 millones para ayudar a Biden en la campaña a través de la fundación de su esposa. Que le pasa una fundación que no paga impuestos, chico, tú has visto. Ay, Dios mío, pero es que entonces aquí Yanine Áñez llegó al poder en Bolivia y entonces ella llamó al entendimiento. ¿Cuál entendimiento? Al plomo, chico. Al plomo era que había que llamar. Lo mismo de Macri, tratar de alguna manera de mezclarse con el sistema, de convertirlos. De convertirse en peronistas sin Perón. Claro, de hacer una especie de campaña evangelizadora donde unos tipos que están absolutamente descarriados de la vida se van a reconvertir en... Eso no va para ninguna parte. Es como cuando Capriles andaba por ahí diciendo que a él le gustaba el socialismo, pero el de Lula. Sí, claro, si te está pagando la campaña Odebrecht, no te va a gustar el socialismo de Lula. O que no iba a quitar las misiones, que de verdad, él iba a mejorar las misiones. No, las misiones no son malas, pero hay que mejorarlas. Hay que provocar es caerlos a cachetas con una chancleta de concreto, chico, de verdad. Mira, se acabó este programa, Neomar, despide, que nos vamos, ya estoy en mal humor, chico. Se acabó esto por el día de hoy. En este caso, bueno, disculpen las accidentadas comunicaciones. Espero mañana tener internet normal para poder hacer el programa con video como corresponde. En todo caso, nos vemos mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández.